La saludamos, Ruth, y le decimos muchas gracias por estar con nosotros. Esta entrevista ya había sido pactada antes de su comparecencia a la Asamblea Nacional. Gracias por estar con nosotros. Mi compañero, el magíster Carlos Julio Sacoto Castro, usted en el diálogo con la economista. Muy buenos días, señora Arregui. Qué gusto saludarla. Bienvenida a Caché Noticias y Opinión. Primero quisiéramos saber que nos escucha adecuadamente. Muy buenos días. Un gusto realmente saludar a usted, Clever, y a la audiencia. Buenos días también a los gracias a usted y a quienes siguen a la radio. Sí, mire, es extrañísimo, yo le tengo que pedir mis disculpas. No me ha pasado nunca, no solamente estoy en el cargo, sino no me ha pasado nunca esta situación en donde estoy inhibido totalmente el computador, no funciona para nada, en términos de recibir señal me refiero. Bien. Y por esa razón no me he podido comunicar con ustedes como esperaba vía Zoom. Sin embargo, agradezco la llamada telefónica para poder comentar, ¿no es cierto?, alrededor de sus inquietudes, sus preguntas, y con todo gusto. Sí, muchísimas gracias. Hemos encontrado el medio para podernos comunicar, para poder llevar adelante este diálogo que para nosotros es importantísimo. Usted ha sido censurada y destituida por la Asamblea Nacional y la primera pregunta que tengo que hacerle es ¿cómo se siente al respecto? Han sido 8 causales las que se han planteado en este juicio político. Hay quienes creen que a usted la han destituido por todo y por nada a la vez. ¿Cómo sale Ruth Arregui de la Superintendencia de Bancos? Bueno, como usted conoce, hemos tenido oportunidad de comentar antes, a lo largo de estos 2 años y medio de ejercicio en el cargo de superintendente, usted conoce, y yo lo he comentado permanentemente a la ciudadanía, he hecho una permanente rendición de cuentas, no solamente en el periodo anual, sino permanente. Ha sido una labor importante, creo yo. No es una labor exclusivamente mía, sino de un equipo de trabajo, en donde hemos intentado, ¿verdad?, reinstitucionalizar la superintendencia de bancos en el sentido de dar fortalecimiento en los procesos de supervisión, en los procesos de control, pero también en los aspectos de orden técnico de la superintendencia, es decir, el desarrollo de nuevas herramientas, el desarrollo también de las capacidades de los supervisores y, ¿por qué no decirlo?, el rumbo, el prestigio de una institución tan importante que tiene por finalidad, conforme lo dispone la Constitución, el resguardo, es decir, el cuidado de los ahorros del público, el cuidado de los depósitos de las personas. Y en ese sentido, le digo, yo lo he demostrado hasta la saciedad durante este juicio político, que eso se ha cumplido y se ha cumplido en más. Es decir, no quiero decir que me he ido más allá de que ha sido una espectacular gestión, con dificultades, dificultades económicas, como usted conoce, pero además una dificultad que fue real, que es además una dificultad sin precedentes en la historia nuestra contemporánea, que fue la pandemia. Y en medio de esa pandemia, nosotros logramos mantener el sistema bancario sin que la crisis sanitaria, ni la crisis económica, ni la crisis productiva pudieran entrar y afectarle de manera directa al sistema bancario. Es decir, logramos blindarle con capitalización, con liquidez, y por eso el sistema está solvente, y por eso también el sistema ni siquiera en la pandemia se le sintió, digamos, no sintieron las personas en general ningún sobresalto, ninguna preocupación, tuvieron confianza en que no había problemas dentro del sistema bancario y así mismo es. Economista. Entonces, ¿qué es? Permítame hacerle una pregunta. Subyacente es la política. Sí, justamente en lo relacionado a lo político, me gustaría hacerle una pregunta. En los días previos a su juicio político en la Asamblea Nacional, trascendió a través de medios de comunicación digitales, en su mayoría,
que usted fue visitada en su despacho por un grupo de asambleístas. En ese grupo, un par de Pachacuti que justamente impulsaban su destitución y censura. Quisiéramos que usted nos confirme quiénes la visitaron, a propósito de qué, por qué ocurría días antes del juicio político, pidieron algo, de qué conversaron, ya si se puede saber una vez que el tema ha pasado. Yo le agradezco la pregunta, pero creo que va más allá de si me visitaron o no me visitaron determinados asambleístas o determinados dirigentes políticos, en el sentido de que efectivamente no es una situación en donde el cuestionamiento sea real en términos de funciones o sea real en términos míos como Ruth Arregui, sino en la institucionalidad del país, en la superintendencia de bancos. Entonces sí, yo he recibido efectivamente no una visita, muchas visitas de los asambleístas a lo largo del periodo en el que soy superintendente. Pero evidentemente las visitas tienen un carácter informativo, siempre tienen un carácter informativo, porque no es lo mismo enviar información que solicitan los asambleístas a través de documentos, ¿no es cierto?, a través de cartas, de oficios, que en los que regularmente se remite. Hay cosas en las cuales es mejor poder explicar, hacer una reunión de trabajo, entregar argumentos, hacer una presentación. Siempre es más explicativo hacer una presentación cuando uno, sobre todo, quiere dar testimonio de la gestión que tiene la superintendencia de bancos. Entonces, no es una visita, han sido muchas visitas enfocadas siempre en puntos de información. Y esto que ha trascendido, los asambleístas no se reunieron conmigo, fueron justamente a tener unas reuniones de trabajo por las distintas cosas que le interesan tanto a la función legislativa cuanto a la superintendencia de bancos. Y tuvieron reuniones con los técnicos de la superintendencia de la misma manera que, le repito, ha sucedido durante estos 2 años y medio. Economista, entonces podríamos descartar aquel rumor que circula en los pasillos de la Asamblea Nacional de que este grupo de asambleístas fue a pedir algún favor a cambio de votar en contra de su destitución. Eso queda descartado por lo que puedo entender está comentando al momento. Mire, el registro efectivamente establece que hubo la reunión de trabajo. Yo creo que darle más interpretaciones a esta situación me parece que no tiene sentido en este momento. Yo le repito, sí hay un interés político real que está más allá de las reuniones de trabajo que haya tenido con la Asamblea, que tiene que ver con esto que se configuró el día martes, que es una, perdón, que es una configuración de fuerzas políticas que lamentablemente no han respondido realmente a un juicio político establecido en términos de incumplimiento de funciones. ¿A qué responde? Responde al interés, ¿no es cierto?, que tienen en este momento las fuerzas políticas respecto de la institucionalidad o no del país. Me parece muy desatinado el tratar de plantear que en el país hay este cliché, hay este eslogan que han puesto en la mente de las personas de que es del país o la banca. Perdónenme, la banca es parte de la institucionalidad, quiero decir, de cómo está configurada un país y que necesita además de estas instituciones que hacen efectivamente la intermediación financiera bajo el control, y en el caso nuestro en el Ecuador dice la Constitución, por delegación del Estado. Entonces hay un rol importante de canalización de recursos, y esos recursos sirven para el crecimiento, para el financiamiento de actividades productivas de las personas, actividades productivas de las MIPYMES. Ese es el rol que tiene la banca, y
querer ponerlo en una balanza como que fueran temas antagónicos no tiene ningún sentido, nunca ha tenido sentido. Y creo que menos todavía el pretender decir que la superintendencia o yo hemos sido poco, como, incluso me han tildado, el interpelante me tildó de abogada de los bancos. Si yo fuera lo que se dice, yo no hubiera sancionado de la manera ejemplar en que he sancionado durante este periodo a las instituciones bancarias, sean públicas como privadas. Y ejemplar digo porque incluso he dado yo las cifras de los montos a los cuales ha ascendido las multas, porque acuérdese usted que la sanción no es solamente una sanción de orden de llamado de atención, también existe en la gradación una sanción pecuniaria, y efectivamente así ha sucedido. $1.140.000 son las sanciones durante mi periodo. Entonces no es cuestión de solamente dar un relato y un cuento y decir, ay, es que no lo ha hecho, es que no lo ha hecho. Todo lo contrario realmente. Y el juicio político se resume a lo que yo lo dije en la interpelación. Se resume al hecho de que es la primera vez en muchísimos años que se hace un control efectivo y se determinan responsabilidades y se determinan sanciones. Ahí está el ejemplo de la CTM, está el ejemplo de Ecuador y está el ejemplo del ISPOL. Esta es, en mi administración, la única que ha levantado realmente estas responsabilidades que han tenido estos actores, y estos actores además en un tema en donde usted está viendo que son millones de dólares que están involucrados, que no aparecen hasta el día de hoy o no los justifican los administradores hasta el día de hoy. En el caso del ISPOL son más de 700 millones. Eso es lo que realmente está detrás. Y la única persona o la única autoridad que reveló esta situación he sido yo, ha sido la Superintendencia de Bancos con mi equipo de trabajo. La mañana, 7 de la mañana, 22 minutos, en Ecuador continental, dialogando con la economista Ruth Arregui, ex superintendente de bancos. A ver, Ruth, saludos. Lo que queda claro, o debe quedar claro, es que se ha preferido la politiquería, no la política, la politiquería versus a la parte técnica, eminentemente técnica. En lo personal, yo creo que, o estoy seguro, que una muy buena parte, por no decir un porcentaje del 90% de los legisladores de la República no conocen, no saben de lo que se llama el sistema financiero nacional, del código monetario, no conocen. Y esto sí da pena porque estamos hablando del país. Sin embargo, nadie entiende, nadie comprende una censura que no ha habido la debida sustentación por parte de la legislatura. Pero lo que sí había era un propósito. Y acá en la mesa de trabajo de Caché, Noticias y Opinión, me he permitido decir, ¿será que Ruth Arregui fue un fusible del gobierno que había que quemar para seguir adelante en conversaciones de carácter política? No sé, he dejado esa interrogante. Sin embargo, quiero consultarle a usted, Ruth, ¿usted le respondió a los 287.000 o 290.000 usuarios de la banca cuando hubo este problema eminentemente técnico que es con las redes y toda esta parte tecnológica, y que hubo descontento y también perjuicio económico? Ruth, bienvenida. Gracias por la pregunta. Realmente es importante lo que usted acaba de señalar y la introducción que ha hecho a su pregunta. Primero le tengo que comentar que es inusual que, habiendo un informe de mayoría en la Comisión de Fiscalización y Control Político, en donde recomendaba el archivo del juicio político, lo haya desconocido o lo hayan desconocido las fuerzas mayoritarias de la Asamblea.
creo que eso es inusual. Y a su vez es inusual que entonces, habiendo ese informe y participando yo en el Pleno, dando las explicaciones, que son explicaciones documentadas, fundamentadas, que tienen toda la evidencia del trabajo que se ha hecho en la Superintendencia de Bancos y además la aplicación legal, porque en algunos casos se ha querido dar un matiz de que no se ha hecho el cumplimiento a rajatabla de lo que dice la ley. Todo lo contrario. Incluso durante mi periodo yo he reformado alrededor de 14 cuerpos regulatorios o reglamentarios que tiene la Superintendencia de Bancos, precisamente porque no estaban actualizados, porque no estaban a tono con las leyes modernas y tampoco estaban a tono con las necesidades que tiene el usuario de servicios financieros, en términos de protección y en términos de educación financiera también. Entonces, he hecho incluso un poco más riguroso el estándar de calificación de los auditores internos, de los auditores externos, de los peritos evaluadores, de los señores actuarios. Todo eso he hecho en mi periodo. Entonces, esto de querer decir que ha sido un incumplimiento de funciones, lo rechazo categóricamente y lo he demostrado. Pero en lo que usted dice, creo que usted tiene algo que yo lo informé en el Pleno, que no estuvo en la información de la Comisión, porque la Comisión no me lo preguntó, pero sí el Pleno. Y al banco en particular, y sobre el problema que usted acaba de mencionar, yo incluso di las cifras exactas bajo las cuales se compensó, porque la primera medida que yo le pedí al banco cuando eso sucedió de las intermitencias en la prestación de servicios fue justamente el decirle que tenía que hacer una compensación de carácter sea económica o la compensación que fuera necesaria, pero siempre la compensación más importante es la compensación económica hacia sus clientes. Y la compensación económica asciende a más de $700,000 que el banco ha reconocido que ha sido, digamos, de alguna manera una forma de compensar las dificultades que pudieron haber tenido los clientes de ese banco en particular durante las intermitencias. Entonces, ha habido la compensación y ha sido una compensación de orden también económico que es parte de las preocupaciones de la propia superintendencia. Como repito, esto que le acabo de mencionar fue la primera instrucción que yo como superintendente de bancos le di al banco en el momento en que se produjo esta interrupción en los canales de prestación de servicios, porque fue una interrupción en ciertos canales de prestación de servicios, que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que fueron canales virtuales, básicamente, producto de una intrusión, y una intrusión por sí misma es un delito. Y todo esto que ha sido el resultado de la supervisión, de la inspección que se ha hecho durante este tiempo, además reforzada con la instrucción también de que hicieran una auditoría forense, de que hicieran un cruce de resultados con su propio auditor externo. Todo eso también es producto de la supervisión y de lo que ha sido comunicado en debida forma a las autoridades competentes, que en este caso, cuando son delitos, la Superintendencia de Bancos, como dispone la ley, le transfiere el expediente a la Fiscalía General del Estado para que ellos, en el cumplimiento, en cambio, de sus funciones, puedan seguir adelante con las investigaciones que correspondan, que usted conoce que así es como es el debido proceso. 7 de la mañana, 28 minutos en Ecuador Continental. Usted escucha Caché Noticias y Opinión. Johanita Ramos, usted intégrese también a este diálogo con la economista Ruth Arregui. Economista Arregui, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Brevemente, ¿quién debía ocupar el cargo en la Superintendencia de Bancos? Porque justamente estábamos leyendo una nota de diario El Universo en que cita el artículo 184 de la Ley de Instituciones Financieras y dice que el intendente general es quien debería ocupar el cargo máximo en la Superintendencia de Bancos, pero ha sido nombrada Rosa Matilde Guerrero, quien asegura, según diario El Universo, es su amiga. Mire, es una pena.
realmente este tipo de matices, yo nunca entiendo muy bien cuál es el trasfondo, ¿no es cierto? Si es información, si es desinformación, ¿qué es lo que intentan o pretenden decir? Pero yo le puedo decir claramente que hay disposiciones clarísimas. Está la ley de servicio público, que es la LOCSEP, que determina claramente cómo es la subrogación. Este reglamento de la ley orgánica de servicio público. Mire, yo soy una persona absolutamente transparente y apegada a la ley. Y yo, en aplicación de la ley, a eso adicionado lo que usted acaba de decir, es verdad que en la ley de instituciones financieras señala que es el intendente general, pero la ley de instituciones financieras no está vigente en este momento, sino el Código Orgánico Monetario Financiero. Y el código establece, en cambio, cuáles son los requisitos, que son muy exigentes para ser superintendente de bancos. Y además de eso, tenemos nosotros en la Superintendencia de Bancos un estatuto de procesos, es un estatuto orgánico de procesos que también está vigente, y está vigente desde el año 2017, por si acaso le cuento eso, para que no digan que yo he reformado el reglamento, el estatuto y no sé qué cosas, para no sé qué cosas. Entonces, eso está vigente y está vigente desde el año 2017, y cuando ha sido necesario, que ha sido, digamos, una única vez, o dos veces tal vez, que ha sido necesaria una subrogación, siempre el que subroga es el intendente general. Y en el caso particular de mi periodo, 2 ocasiones, una que fui en representación del país a dar unas reuniones y unas conferencias, efectivamente fue el intendente general el que se quedó de subrogante, y recientemente incluso nuestro intendente general era Francisco Bolaños, que lamentablemente por problemas de salud tuvo que retirarse de la superintendencia, y él se quedó de subrogante por ser intendente general. Entonces, esa función efectivamente la cumple el intendente general, y en este caso está subrogando, de acuerdo a lo que ha determinado incluso el informe de recursos humanos, el intendente general. Economista, luego de su salida, de su destitución y censura... El intendente general, por supuesto que es persona de mi confianza, pero por supuesto, pues no ve que es mi equipo de trabajo, así como lo son los intendentes nacionales, como son los intendentes regionales, los he nombrado yo. Pero de esos intendentes nacionales, regionales y generales que los he nombrado yo, hay también personal de carrera. No es que solamente yo he traído gente para trabajar conmigo de afuera. Y los que yo he traído a trabajar de afuera, también le tengo que decir que son personas de altísimas calificaciones en términos profesionales. Y entre esas altísimas calificaciones profesionales están algunos que han venido de firmas de auditoría externa, ¿no es cierto?, por esa expertise que tienen, algunos que tienen mucha experiencia y recorrido dentro del sistema financiero, y algunos que tienen incluso estas calidades que son profesionales de la economista Guerrero, quien ha sido incluso directora por Ecuador en el Banco Interamericano de Desarrollo, y tiene una trayectoria de más de 16 años de haber sido especialista internacional en el Banco profesional. Ella fue directora, entonces, ella fue directora alterna del Banco Interamericano de Desarrollo. Economista, tras su salida, tras su destitución y censura, ¿qué le ha dicho el presidente Guillermo Lasso? ¿Qué me ha dicho? ¿Quién me dice? Sí, ¿qué le ha dicho? Mire, el presidente lo ha dicho públicamente, él es muy respetuoso, ¿no es cierto?, de la situación de respeto a los poderes del Estado. Él evidentemente me ha dicho a mí que él respeta la institucionalidad y quiere además ir hacia la institucionalidad, o la reinstitucionalización, más bien, pongámoslo de esa manera, la reinstitucionalización, y en ese sentido que él lamenta, ¿no es cierto?, que haya una situación de esta naturaleza, porque esto lo que hace es darle inestabilidad al país, que creo que es una opinión, además fuera de los asambleístas que votaron por la censura, creo que es una opinión generalizada en el país, y no lo digo por mí, lo digo por el trabajo en realidad técnico que se ha venido haciendo en la Superintendencia de Bancos y que ha sido reconocido, no solamente lo
sino además internacionalmente por pares de supervisión en otros países en los cuales sí se mantiene y se respeta la institucionalidad. Muchísimas gracias, Ruth Arregui, ex superintendenta de bancos aquí en Caché Noticias y Opinión 7.